Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 17 de octubre del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4. Llegamos al final de la lectura de estas dos cartas que no solo se consideran, o sea, no solo son epístolas, sino que se consideran como un legado, como un testamento espiritual que San Pablo le está dejando a su hijo amado. Sabemos que Pablo está escribiendo esta carta ya desde sus últimos días, se considera que es la última carta escrita por el apóstol y en este capítulo 4 lo deja ver de manera muy evidente, incluso la condición en la que está Pablo. Pablo, en su primer encarcelamiento en Roma, tuvo algunos privilegios, tuvo una especie de detención domiciliaria, pero posteriormente Pablo fue recluido en una cárcel donde no podía tener sino algunas visitas. Esto obviamente es una condición adversa, pero en las palabras de Pablo, pues aunque se escucha algo de melancolía, seguramente la dificultad es extrema, no se escucha de ninguna manera o no se puede percibir que haya algún tipo de pérdida de fe o esperanza a pesar de su situación. Pablo tenía una convicción en la eternidad y además, según lo cuenta la misma carta a los Corintios, él tuvo algún tipo de experiencia extrasensorial en la presencia del Señor que le permitió evidenciar su gloria y por eso él no tenía temor alguno del paso a la eternidad. En este capítulo, entonces, sobre todo los primeros 8 versículos, son el legado final, como el sello de estas dos epístolas. Luego van a venir unas instrucciones, unas despedidas, pero estos 8 versículos de la primera parte tienen entonces como las palabras que Pablo quiere dejar muy vivas, muy presentes en Timoteo. Es como ya te he dado muchas instrucciones, te he hecho algunas advertencias, pero todo eso lo concluimos en esto. Pablo de nuevo viene advirtiendo peligros, amenazas que tiene la iglesia y pues como todo buen padre está tratando de advertir y de preparar de la mejor manera a su hijo para que los enfrente. No se trata simplemente que las personas huyan de los desafíos o dificultades, sino que las personas los enfrenten. Cuando en la vida dejamos cosas sin resolver, pues estas nos perseguirán a donde quiera que vayamos. Por eso, pues el consejo es enfrentar y superar. Así que vamos a leer estos 8 versículos para que veamos incluso el tono que utiliza Pablo, que es un tono de victoria, pero pues hay una cierta, no sé, como tristeza tal vez que se puede identificar. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En esta parte que nos introduce a estas últimas instrucciones, es como una súplica que está haciendo Pablo, pone lo más sagrado que es el Señor, el Eterno, como presente en este encargo que le está haciendo, al decirle, te encarezco, te estoy encargando, te estoy encomendando, de alguna manera también te estoy insistiendo delante de Dios, o sea, este encargo que yo te estoy haciendo no es algo caprichoso mío, no es una idea, un sentimiento que surge de mí, sino que en verdad es algo que proviene del corazón del Señor. Y dice, con la certeza que el Señor juzgará a los vivos y los muertos cuando se manifieste en su reino. Y va a utilizar 5 verbos imperativos que en nuestra traducción aparecerá como prediques, instes, redarguye, reprende y exhorta, ¿sí?
Son 5 órdenes que, porque acordémonos que Pablo no está pensando solo en Timoteo, ¿sí? Pablo está pensando en la iglesia que Timoteo pastorea. Así que este mensaje, Pablo estaba garantizando que no solo su amado hijo, sino que la congregación, la feligresía que Timoteo estaba pastoreando tendrían, o más bien recibirían estas instrucciones en medio de lo que se estaba levantando en este tiempo que amenazaba la iglesia. Bueno, la iglesia tenía varias dificultades y desafíos, también como lo hemos mencionado, amenazas y peligros. El imperio ya pues había empezado a perseguir abiertamente a los cristianos. En este momento Nerón es quien está gobernando desde Roma y pues se sabe históricamente que este fue uno de los principales perseguidores de la iglesia. Ese era un peligro. Pero también estaban las falsas doctrinas que, aunque vinieran de afuera, se entrometían o se metían dentro de la iglesia y van funcionando como lo advierte el Antiguo Testamento de la levadura, ¿sí? Es algo que empieza a contaminar adentro. Entonces, Pablo está como insistiendo en cosas que debe mantener. Timoteo para guardarse. Entonces, ¿qué es lo primero que le dice? Que prediques la palabra. La palabra querigma parte también de esta proclamación. Proclamar la palabra del Señor. Hay algo que, que el enemigo, quien se opone al Señor, a su obra, o quien se opone a nosotros más bien, porque el enemigo es más que enemigo del Señor, es de nosotros, él se opone a la obra que el Señor está haciendo en nosotros, em, pues busca callar, ¿sí? Busca persuadir para callar, o más bien, como lo hemos visto en el libro de Esdras, de Nehemías, cómo el enemigo se levanta para detener la obra que el Señor está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Eh, Cuando la iglesia deja de predicar, cuando la iglesia y predicar, valga la aclaración, predicar no es lo que se hace en la iglesia, lo que hacemos en la iglesia cada culto, de pararnos en un atril y hablarle a la congregación. Eso más bien es algo de enseñanza. La predicación tiene que ver con el anuncio del evangelio que se hace a las personas, ¿sí? El anuncio y la defensa del evangelio. Generalmente en las iglesias, a no ser y eso lo tienen ministerios, eventos evangelísticos donde se debe predicar. La predicación está centrada en el verbo hecho carne, en Jesucristo, la palabra viva, y la enseñanza pues va acompañada de la predicación, o más bien la enseñanza acompaña a la predicación como ese proceso de edificación del creyente. El enemigo busca callar las bocas, ¿sí? Busca atemorizar, amedrentar eh, con las herramientas que él pueda o quiera usar para que no se anuncie al Señor. Porque ¿qué es el Señor? El Señor es camino, verdad y vida. ¿Qué es el Señor? El Señor es la salvación. El Señor es la esperanza para todos los seres vivos y para todos los seres humanos. Y por eso Pablo le dice, predica, como de nuevo, una orden, predica la palabra. Y luego le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Este instes es estar firme o presentarse insistentemente. Y cuando es un juego de palabras a tiempo y fuera de tiempo, indicando que lo haga de manera oportuna o inoportuna. ¿Qué quiere decir? Que esto hay que hacerlo siempre, ¿sí? Mm, a la iglesia le ha hecho mucho daño en los últimos años la moderación, ¿sí? Nos volvimos muy moderados, nos volvimos muy, digámoslo de alguna manera, incluso hasta temerosos, porque hubo épocas en que no había problema de anunciar el evangelio y la gente lo hacía en el lugar que le pareciera o que experimentara en su corazón ese fuego y no había tiempo inoportuno. O sea, inoportuno para muchos sería, no sé,
que se pararan en un bus a anunciar a Jesús, que se pararan en una mesa y una cafetería en una universidad a anunciar a Jesús. Hoy en día lo hacen, pero para anunciar una cantidad de locuras, pero ese fuego apasionado por anunciar a Jesucristo ha sido muy amenazado en estos últimos tiempos. Y Pablo lo identificaba también en su tiempo. Tienes que estar firme, preséntate insistentemente en tiempo oportuno o en tiempo inoportuno. O sea, todo momento es necesario para predicar la palabra del Señor. Cada oportunidad que tengamos de anunciar a Jesucristo como camino, verdad y vida. Luego le dice redarguye, ¿sí? Dice en el versículo 2, insta tiempo de fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, estas tres palabras, redarguye, reprende y exhorta, tiene que ver y va acompañado de la mano de la predicación del Evangelio. Se debe predicar el Evangelio, se debe hacerlo en todo momento. El Evangelio debe ir acompañado de la enseñanza, de la buena doctrina, que la buena doctrina se fundamenta, y lo hemos hablado, en la experiencia personal también del amor, de la fe, de la esperanza, de la comunión con el Señor, y esa sana doctrina que se vive es la sana doctrina que se comparte. La sana doctrina no, la sana doctrina no tiene maquillaje alguno, ¿sí? Porque el amor, la fe y la esperanza no se deben ni se pueden maquillar. Es la esencia de lo que el Señor es y de lo que nosotros estamos llamados a ser y esa fe, amor y esperanza, lo que se tiene que hacer parte de nuestra vida, evidencia en nuestra vida. Entonces dice Pablo, redarguye. ¿A qué se refiere esta expresión? Convence mediante evidencia. ¿Y cuál es la mejor evidencia que nosotros tenemos? Fundamentalmente dos, el testimonio y la palabra. Acordémonos que solo estudiamos en algún momento esa combinación de dos elementos simbólicos que son la antorcha y la trompeta. La antorcha se ve, es evidente, y la antorcha se refiere, pues, usando esta metáfora, al testimonio. El testimonio es lo que se ve, mi testimonio, mi estilo de vida, mi forma de vida, yo cómo vivo mi día a día, cuál es la manera como yo me comporto, cómo yo interactúo con las personas, cómo trato yo a las personas. Yo reflejo ese amor, esa esperanza, yo reflejo esa fe, esa confianza en el Señor. Y ojo que de verdad que el tema de la fe es bien cuestionable y cuestionado por la interpretación que se le ha dado a la fe. A veces creemos que fe es creer que todo lo que yo quiero el Señor lo va a hacer, ¿sí? Y eso no está bien, porque el Señor no está para hacer todo lo que yo quiera. El Señor ni siquiera está para darme todo lo que yo necesito. El Señor ni siquiera fue puesto como si fuera mi lámpara de Aladino, que la froto y entonces sale un genio y me pide qué deseo. Ese no es el Señor. Y la oración no es esa herramienta para frotar la lámpara para que el genio salga y me complazca todo. No, la obra del Señor es mi salvación. La obra del Señor es que perdonó mis pecados. La obra del Señor es que me libró de la muerte eterna, de que me abrió un camino a la eternidad. Esa es la obra del Señor. Y la obra del Señor es que Él prometió que estaría conmigo, ¿sí? Que su presencia estaría conmigo. Y la obra del Señor es que yo ya no estoy solo, pero yo no puedo pretender que el Señor haga todo lo que yo quiero. Entonces, por eso el cristiano, o no sé, digámoslo nominalmente, se perdemos tanto nuestro lugar cuando las cosas no se dan como nosotros queremos. Claro, al Él prometer su presencia, ¿qué pedimos? Su ayuda, su dirección, su respaldo, su bendición. Claro que eso hay que pedirlo, pero no necesariamente el Señor tiene que complacer todo lo que yo creo necesitar, quiero, deseo, anhelo cuando lo doy. Ahora, ¿qué debería pedirle más? Bueno, Señor, tengo esta necesidad, ¿sí?
yo te pido que me ayudes, o sea, que me abras el camino, que me abras las puertas. Pero más allá de esto, ¿qué te pido? Que mi fe no falte, que mi paciencia, que esté en su lugar, que tenga paz en medio de cualquier situación y pues el desenlace se dará como se debe dar, ¿sí? Pero yo no puedo simplemente como con terquedad decir las cosas se tienen que dar como quiero, cuando quiero, porque Dios es muy grande y Dios lo tiene que hacer. No, Dios, el Señor, no es nuestro esclavo, no es nuestro, eh, como les mencionaba ahora con ese ejemplo, no es nuestro genio de la lámpara, pero el Señor ensayemos incluso en profundizar más la oración. Bueno, Señor, esta dificultad, no encuentro respuesta, no encuentro salida. He intentado, porque eso es lo normal que hacemos todos los seres humanos, intentar, ¿sí? Y insistir, pero no lo logramos, Señor. Entonces, dame la paciencia, dame la esperanza, dame el amor, que yo no me salga del lugar que me corresponde y tú sabrás cómo se dan las cosas. Se dan o no se darán, pero que yo no deje de experimentar que estás conmigo. Y ahí viene lo sobrenatural. Y ahí el testimonio, pues, lo que estoy hablando del testimonio y la palabra. Señor, independientemente de las circunstancias, aquí estoy. Esto es lo que soy, yo te pertenezco. Y lo otro es la palabra. Cuando dice redarguye, que es convencer mediante evidencia, es mi buen testimonio de que yo estoy allí, de que el Señor está conmigo y la palabra tiene que ver entonces con el ejemplo de la trompeta. Entonces, la luz de la antorcha es el testimonio y la trompeta es el uso de la palabra. Ahora, una palabra, una instrucción o una predicación que está antecedida por un buen testimonio es absolutamente contundente. Luego le dice exhorta. ¿Qué implica exhortar? Viene de bueno, antes reprende. ¿Qué implica reprender? Bueno, tal vez sean correcciones severas, pero en la base del amor. A ver, hay una vehemencia también para la reprensión. Incluso dice la Biblia, vale más reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros estamos llamados en nuestra función como padres, en nuestra función pastoral, a corregir cuando sea necesario. Pero dice en la base del amor. Puede que la corrección sea severa. De hecho, por ejemplo, en Hebreos, cuando habla de la disciplina, de la corrección, del castigo, dice que para nadie es causa de gozo. A nadie le gusta que lo reprendan, ¿sí? A nadie le gusta que le corrijan, a nadie le gusta que le llamen la atención, pero dice que traerá un fruto apacible. Y dice el escritor de Hebreos, es verdad que al presente ninguna disciplina, ningún castigo es causa de gozo, pero traerá un fruto apacible. Cuando usted reprende a su hijo, cuando lo corrige severamente, él seguramente va a quedar molesto o triste, pero usted sabe que lo está protegiendo, usted sabe que está evitando un dolor superior en el futuro. Vale más el dolor y la molestia con amor, que es usted como padre que lo está haciendo o como pastor que lo está haciendo, y no un sufrimiento por no corregir una conducta o una postura equivocada. Y dice, exhorta, anima o consuela. Y esta exhorta viene de una palabra que es muy similar a lo que es consolar, ¿sí? Lo que se traduce como consolador. La palabra consolador viene del griego parakletos. Y esta palabra exhortación viene del griego parakaleo. Son muy similares y tienen prácticamente la misma etimología. Llamar al lado. O sea que la exhortación tiene que ver con animar y acompañar. Cuando yo estoy exhortando, estoy motivando a mi hijo, estoy motivando al creyente a que se levante, pero yo no solo le digo, levántate, sino que yo le tiendo la mano y camino con él. Muchas veces en los procesos de restauración, pues no es solo decir, no es solo motivar con palabras, sino sobre todas las cosas con la compañía. Hay procesos que son muy necesarios,
pero con la compañía, ni siquiera las muchas palabras, solo sabiendo que se está ahí, que estás ahí para él, que estás ahí para tu hijo, que estás ahí para tu feligrés, que estás ahí para tu familiar, levantándolo, acompañándolo, animándolo con la presencia. La presencia tiene algo que es muy importante. Decía aquella vieja canción, el amor de lejos, pues no es para gente muy inteligente. Se necesita la cercanía, la presencia, y a eso se refiere la expresión exhortación. Y advierte de nuevo Pablo el tema que llegará un momento en que eh, pues no van a soportar la sana doctrina. Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Va a llegar un momento en que la gente va a tener intolerancia a la verdad bíblica y lo único que le va a gustar escuchar es motivación y que le digan que todo va a estar tan bien como él quiere que salga, ¿sí? Y eso es lo que advierte em, Pablo, ¿qué va a suceder? No van a tener, no van a soportar, no van a tolerar la enseñanza bíblica y solo van a querer escuchar fábulas, mitos, cuenticos, historietas, incluso como cosas para reírse, ¿sí? Y es muy triste porque a veces en la predicación los maestros bíblicos nos equivocamos en exagerar la ilustración muchas veces apartándonos de la esencia bíblica, ¿sí? La Biblia es suficientemente rica y suficiente para darnos incluso la mayoría de los ejemplos. Claro que es muy importante los testimonios como evidencia del efecto de la palabra del Señor, pero a veces diluimos la verdad bíblica a través de otras cosas que terminan apartando la verdad, ¿sí? ¿Y qué dice? Tristemente, como va a haber menos tolerancia a la verdad bíblica, va a haber más pereza al escuchar, al estudiar, al meditar, al tratar de entender, pues obviamente la gente, dice, se juntarán falsos maestros y aprovecharán esta pereza, es como una pereza intelectual que advierte Pablo que se despierta, una pereza no solo intelectual, espiritual, y pues obviamente aparecerán los oportunistas que se aprovecharán de esto, ¿sí? Y al final, Pablo, miren el versículo 6 y 7, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, pero asegura, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como Pablo anhela la venida del Señor, Pablo espera la venida del Señor, pues él trabaja por la venida. ¿Cómo? Extendiendo el Evangelio hasta donde más se puede. Entonces, este testimonio o este legado que Pablo le deja a su discípulo es un legado que Pablo también le está dejando a la Iglesia Universal a través de los siglos. Son 5 órdenes que son vigentes en nuestro tiempo y que en el mismo afán, digamos, afán que tenía Pablo de guardar a su discípulo a la iglesia, seguro que nosotros también vamos a ser guardados en medio de tiempos difíciles. Démosle gracias al Señor, oremos, dispongamos nuestro corazón por esta semana que Él nos ha concedido, por acompañarnos con su presencia. Padre, quiero agradecerte ante todo porque hemos alcanzado una semana más de vida, porque hemos logrado, Señor, avanzar seguramente en muchas cosas. Te damos gracias porque aún si el camino se hizo denso, difícil, pues Señor, pudimos caminar de tu mano. Gracias porque, como dice la Escritura, todo nos ayuda bien y sobre todas las cosas creo que tú nos acercas al conocimiento, a la verdad, Señor, y al encontrar la verdad, la libertad. Toma mi corazón, Señor,
y pidámosle al Señor que tome nuestro corazón, que aún la luz de su Espíritu revele las verdades a nuestro corazón y que podamos con humildad reconocer cuáles son las verdaderas y profundas necesidades en nuestra vida. Que entendamos que la obra del Señor va más allá de la complacencia de nuestros gustos o lo que queremos o lo que deseamos. La obra del Señor no es complacernos. La obra del Señor es salvarnos, edificarnos, hacernos aptos para toda buena obra. La obra del Señor en nosotros es que cada vez seamos más como Él. Y si usted ha leído los evangelios y ha visto el testimonio del Señor, el Señor no se comportaba de manera caprichosa con el Padre, pidiéndole siempre cosas para Él y para su beneficio. El Señor centraba su vida y su oración en lo que el Padre tenía para Él. Y esto nos cuesta, Señor, y tú lo sabes. Nos cuesta porque estamos en un entorno que nos estimula siempre, Señor, al tener, al hacer, a lo material, al reconocimiento, a la fama, al beneplácito de los demás. Tú sabes que es difícil para nosotros en estos tiempos encontrar la esencia de la fe, del amor, de la paciencia, de la esperanza. Sabes, Señor, que así como cuesta tolerar la enseñanza bíblica, pues tantos falsos maestros que la ofrecen, Padre, de alguna manera confunden en la mente y el corazón. Dígale, Señor, permíteme encontrarme con tu verdad, tú eres mi verdad, y permíteme ponerte en el centro de mi vida. En esta relación entre tú y cada uno de nosotros, el centro no somos nosotros. Señor, en esta relación no, las cosas no deben girar en torno a nosotros, sino a ti, porque somos cristianos, Señor, porque el cristianismo implica que nos movemos en torno a Cristo y no que tú te mueves en torno a nosotros. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor. Ayúdanos a entender la verdad de tu palabra y la verdad de tu obra para que no andemos, Señor, creando expectativas y creándonos expectativas equivocadas de lo que tú estás haciendo y haces en nosotros. Perdónanos, por favor, cada vez que por nuestra falta de entendimiento, mi Señor, eh, pretendemos usarte para nuestro beneficio, cuando somos nosotros los que deberíamos ser usados para tu gloria. Gracias porque cada día que nos das tu palabra, como advertiste a Timoteo, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos redarguye, tu palabra también nos corrige y nos reprende cuando es necesario, pero también tu palabra, Señor, nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.